Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa del Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Quería recomendarles, por favor, oigan el capítulo anterior, ¿sí? Ese es el programa número 57 y tiene como título Escucha un poquito más. Por favor, oigan eso, ¿sí? La palabra del Señor es un mensaje para todos ustedes de parte del Señor. Así que oiganlo, capítulo o programa 57. Hoy vamos al capítulo 45 de Isaías, donde el Señor, Él escoge a Ciro, Él escoge a un príncipe gentil, pagano, para que ejecute, ¿verdad?, sus labores y aquello que el Señor le encomienda. Ahora, el problema es que el pueblo de Israel se queja. El pueblo del Señor no le parece bien que el Señor haya escogido aún bendecir a los gentiles, y el pueblo comienza a mostrar su inconformidad, y el Señor, como siempre, se ve en esta posición aún de pleitear con su propio pueblo y el pueblo del Señor, Israel, quejándose de aquel que es su creador, su hacedor. Aquel que hizo absolutamente todas las cosas. El pueblo se queja de aquel que lo ha hecho, así como si fuera que el barro pudiera ponerse en contra de su alfarero. En este capítulo, un capítulo extraño, pero tiene un versículo allí, que es uno de los versículos posiblemente de los favoritos míos de toda la Biblia, de todo Isaías y toda la Biblia, donde tenemos en pocas palabras el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo vamos a ver más adelante. Y vamos a usar la Biblia de Estudio del Expositor, si usted la tiene, porque le va a ayudar más a poder entender usted a quién se refiere el Señor aquí en este capítulo. El Señor está hablando de Ciro, ¿no? Dice así la palabra del Señor en el capítulo 45 de Isaías hoy. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas de dos hojas, y las puertas no se cerrarán. Vemos cómo el Señor, Él da una palabra a través de Isaías a este rey pagano directamente. Dice, su ungido. Un rey pagano, sí, gentil, pero aún así el Señor dice su ungido. El Señor unge a quien Él quiere y es para propósitos específicos. Cuando dice su ungido, no significa que Ciro había sido ungido por el Señor en justicia, en santidad. No está hablando de su carácter, no está diciendo que él era un creyente, sino que está hablando más bien en lo que Ciro haría. Es decir, el Señor ungiendo, el Señor dando la capacidad, el poder, la libertad para hacer estas cosas que este hombre hizo. Aquí menciona la puerta de dos hojas, lo cual está hablando de las grandes puertas que entraban al río Éufrates. Serían redirigidas estas puertas que entraban al río Éufrates, para que entonces en un momento cuando vemos, por ejemplo, en toda esa escena terrible, en el capítulo 5 de Daniel, el asesinato del rey de Babilonia, Belsasar, los medos y persas, ellos ya tenían 2 años de estar sitiando
la ciudad, esa fortaleza. Entonces ellos desvían el curso del río, los soldados marchan en seco, en el cauce seco del río, y entran a la ciudad por las puertas abiertas. Y de esta forma ellos entraron, mataron al rey y sitiaron la ciudad y por supuesto se convirtieron en el imperio siguiente que tomó el poder. Dice el versículo 2, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Esto se refiere a lo mismo que acabo de mencionar recién. Belsasar y su gobierno pensaban que la ciudad y el fuerte de ellos era impenetrable. Escuche, Babilonia, un gobierno grandísimo, el más importante que había sobre la tierra en ese momento, lo cual todavía no era en este tiempo de esta profecía, sino en el futuro, lo que llegó a ser. Pero la confianza en sí mismos nos hace pensar, hermanos, que somos impenetrables, que no hay nada que pueda atacarnos, que no hay nada que pueda llegar, que no hay tentación, que no hay absolutamente nada. Y esto también es una señal de orgullo que tiene que ser tratada por el Espíritu Santo. Somos débiles, entendamos, débiles. Y muchas veces nuestra debilidad se deja ver a través de ciertas pruebas que el Señor permite para que podamos nosotros ver nuestra condición real. Versículo 3 dice, yo te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Todos estos tesoros y las riquezas eran aquellas de Babilonia. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aquí está hablando de este rey, de Ciro, porque Dios le puso este nombre. Dios le puso Ciro. Su nombre era Agrates. Y a partir de allí fue conocido por este nombre. Y seguramente él vio, él leyó, él conoció esta profecía que hablaba de él, acerca de lo que él haría. Seguramente él leyó, llegó a sus manos, escuche, esta profecía, y él vio todo lo que Dios decía de él en cuanto a todo lo que él haría, y él buscó de cumplir esto. Bueno, yo soy el Señor y no hay otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Vean el versículo 4 y el versículo 5 que terminan igual. Aunque no me conociste, aunque tú no me conociste. Entonces, está diciéndole detalle por detalle de la vida de este hombre en cuanto a todo lo que él haría, y así exactamente fue. Nadie podía dar una revelación así. ¿Quién puede tener una información de este tipo? Por eso es que en el versículo 7 del capítulo 44 dice, ¿y quién otro proclamará lo venidero como yo? Solamente el Señor puede proclamar, declarar, anunciar lo venidero. El Señor, Él es el que está adelante de todos los acontecimientos. Él se lo revela a sus profetas y sus profetas hablan la voz del Señor. Unos 200 años en el futuro sucedería todo esto, de lo cual estamos leyendo ahora. Yo te ceñiré, significa yo te prepararé para correr. Para correr, ceñirse es levantarse esas vestiduras y atarlas con ese cinto para tener las piernas más libres, para correr, para hacer un trabajo, una labor. Amén. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y desde donde se pone que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo. Esto es algo que Dios en su naturaleza divina, como el único y verdadero Dios, Él demostrará
a través de su creación, a través de sus hechos, a través de sus obras, a través de sus juicios. El Señor manifiesta esto, que no hay otro como Él, que no hay otro más que Él es el único Dios, que es el único que puede salvar. Y el Señor estaría haciendo una demostración, lo cual ha hecho Él siempre, por lo menos para aquellos que quieren verlo, que quieren reconocer que solo Jehová es el Señor y que solamente Él podía hacer tal cosa. Esto también nos lleva a un tiempo futuro, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. El Señor, Él va a hacerse notar y hacerse ver como el único soberano, el único redentor, el único que salva, el único que liberta, el único Dios. Todos los pueblos avergonzados, toda religión falsa, imagínense, aquellos con su Buda, aquellos con sus imanes, aquellos con sus santos, aquellos con sus diferentes imágenes de adoración y templos, etc., todo avergonzado. Mirarán sus objetos de adoración y se darán cuenta que no existe comparación alguna con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor se va a hacer notar. El versículo 7 dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo el mal, yo el Señor que hago todo esto. Ahora, este versículo 7 debe ser entendido correctamente, porque aquí dice: yo formo la luz y creo las tinieblas. ¿Okay? Luego dice: hago la paz y creo el mal. Han habido siempre muchas conjeturas acerca de esto, ¿no? Diciendo, bueno, Dios también creó. Si Él creó todo, Él también creó el mal. Él también creó el pecado. Y no es así. El Señor no ha creado el pecado, sino que el Señor, todo lo que Él creó, y eso lo tenemos en los primeros capítulo 2, 3 de Génesis, después que el Señor ha creado lo que sea que haya creado, sea los cielos, sea la tierra, sea la naturaleza, los animales, todo fue bueno. Y fue bueno. A los ojos del Señor, todo lo que Él creó, todo es bueno. Y cuando creó al hombre, dijo, muy bueno. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Está hablándonos que la teoría de la evolución no existe. Es un invento del hombre, un invento de Satanás. Cuando dice yo creo el mal, entendamos que esta frase está refiriéndose no al pecado, sino la adversidad, la angustia, las dificultades, las circunstancias negativas, las situaciones conflictivas. Este mal, cuando dice este mal, yo creo el mal, quiere decir el Señor permite adversidades, permite o causa dificultades para que su pueblo pueda ser llevado de vuelta a Él, para que el enemigo sea castigado. Amén. Ese es el propósito y de esa forma debe entenderse cuando aquí dice yo creo el mal. Versículo 8, rociad cielos de arriba y las nubes derraman la justicia, ábrase la tierra, produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo, el Señor, lo creo. Todo lo creó Él. La salvación vino de parte de Él. La justicia es Él. El Espíritu de Dios está proclamando la liberación de Israel de la cautividad y aún de la cautividad presente y de la cautividad futura, porque por medio de Él hemos sido libertados, somos libertados y seremos libertados. Los cielos derramarán la justicia. Vemos cómo los cielos enteros se abren para derramar. Uno dice, ay Señor, cielos abiertos, derrama tu gloria, derrama tu unción, derrama tu Espíritu Santo, derrama, ¿verdad? Bueno, también es un derramamiento de justicia lo que necesita esta tierra.
Y el Señor finalmente reinando, glorioso, soberano, sobre toda la tierra. Eso es lo que nosotros queremos que suceda y muy pronto. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra le dice, ¿no tiene manos? Aquí tenemos un ay. Este ay se extiende hasta el versículo 13. El Señor está diciéndole, ay de aquellos que critican las obras de Dios, que critican las decisiones de Dios, el accionar de Dios, que critican las cosas que el Señor hace, a quien Él escoge, a quien Él levanta, sean gobernadores, sean reyes, sea quien sea. Aquellos que se oponen al Señor. Está hablando de aquellos que son enemigos, y aún enemigos de la cruz de Cristo, como los llamó Pablo, los opositores, los perseguidores. El Señor aquí los compara a pedazos de barro que critican a su alfarero. ¿Tienen derecho? ¿Acaso pueden criticar a aquel que los está formando? El hombre no tiene ningún derecho a alzar su voz en contra de su hacedor, así como tampoco el barro puede rebelarse en contra del alfarero. Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué das a luz? Imagínense un hijo tratando así a los padres. ¿Para qué me tuviste? ¿Alguna vez han oído alguna frase así? Hijos reclamándole a los padres que por qué lo tuvieron. Imagínense. A ningún padre le gustaría oír algo así. Aquí se está viendo un enojo, una ira. Un enojo de parte del pueblo de Israel hacia el Señor por la manera que tiene Dios de obrar, criticando al Señor de que por qué lo hace así. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor. Preguntadme las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. El Señor quiere demostrar que aquel que pelea con el Señor, aquel que muestra un espíritu de conflictivo en contra del Señor, de crítica hacia el Señor, el que pleitea con su Hacedor, quedará mudo delante de la omnipotencia y de la magnificencia del Señor. Todo este capítulo básicamente nos muestra la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Y que el hombre es un necio. En siquiera pensar en levantar su voz, en reclamarle alguna cosa al Señor. Yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo, mis propias manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. El Señor está diciendo, mandé. Yo soy el que manda. Yo soy el que decido. Y el hombre lo único que puede hacer es callar delante de la omnipotencia del Señor. Dice, yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. Esto aquí está hablándole a Ciro, claro, que él sería levantado por el Señor para un trabajo especial. Dice en justicia, o sea, en justicia no tanto significa que él sería un hombre justo, recto, santo,
sino que en justicia, o sea, dirigido por Dios para llevar a cabo los objetivos del Señor, los propósitos de Él. Enderezaré todos sus caminos. Es decir, el Señor haría lo posible para que Él haga lo que tenía que hacer o lo que tendría que hacer. Y estos cautivos son el pueblo de Israel. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Así dice el Señor: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, que pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, a ti harán reverencia y a ti suplicarán diciendo: cielo, en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El Señor estaría levantando a la nación de Israel tras arrepentimiento, y el Señor le mostraría, amén, su amor hacia su propio pueblo, amén, y que hay cosas que son necesarias que Él haga justamente para salvar a su pueblo y no para destruirlo. Los gentiles por mucho tiempo le han robado al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, los han llevado cautivos de Asiria, cautivos de Egipto, cautivos de Babilonia. Y todas estas cautividades lamentablemente fueron endureciendo el corazón más que ablandarlo. Fueron llevados a estas cautividades y esclavitud en cadenas de hierro, de bronce. Pero aquí el Señor está hablando de una futura restauración, que llegarán a Jerusalén, volverían a Jerusalén. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Serían restaurados, pero sería a través del amor, del arrepentimiento, lo cual traería una bendición, una prosperidad, una riqueza, y que solamente el Señor demostraría, ¿no?, que Él solo puede hacer una cosa tal. Solamente un Dios vivo, un Dios glorioso, un Dios lleno de poder, todopoderoso, excelso, el único que puede salvar, el único que puede redimir y el único delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. El Señor dice: no hay otro fuera de Dios. No hay ningún otro Dios, básicamente. No significa que hay otros dioses y Él sea el mejor, el más poderoso, así como lo ven muchas religiones paganas. Como el budismo, como el hinduismo, ven. Bueno, hay muchos dioses y este es un Dios occidental. Este es otro Dios más, uno grande, uno poderoso. No, Él es el único Dios. Fuera de mí no hay otro. No hay otro Dios, no hay otro que salve, no hay otro que pueda libertar. Es muy diferente. Para muchos en el hinduismo, para muchos que creen en estas religiones falsas, en estas sectas, a veces aceptan a Jesús como otro Dios más dentro de los millones de dioses que ya tienen. Pero para tomar a Cristo, automáticamente hay que deshacerse de todo. Si tú quieres abrazar a Cristo, tú tienes que deshacerte de todo otro Dios. Esto es lo que me resulta a mí curioso o difícil o que siempre me lleva a esta pregunta cuando hablo con el pastor de la India. Me dice: ay, tantas personas el otro día recibieron al Señor. Y siempre le pregunto, le digo: ¿recibieron a Jesús? Sí. ¿Jesús solamente a Cristo? Sí. Y siempre a mí me causa curiosidad entender la mentalidad de alguien que tiene tantos dioses, ¿entiende? Que adora a todo tipo de imagen, que tiene templos para la adoración de monos, por ejemplo, de serpientes, de elefantes, de cantidades de criaturas, de animales,
de astros, de todo, de todo. Lo que podamos o lo que ni siquiera podamos imaginar, ellos tienen un Dios y tienen un templo. Y deshacerse de todo eso, de todos esos altares que en sus casas tienen, altares a diferentes dioses, a los cuales ellos se rinden, a los cuales, delante de los cuales se arrodillan y hacen sus oraciones. Deshacerse de todo para solamente reconocer al Señor Dios Todopoderoso, el único, y fuera de Él no hay otro. No hay ningún otro altar, no hay ninguna otra imagen, no queda nada. Es difícil. El pastor de la India me dice, en ocasiones la gente quiere aceptar a Jesús y solamente a Jesús, pero le da temor deshacerse de los altares. Las casas tienen estos altares y le da miedo tener que tomar todas estas imágenes, estatuas, estos objetos de adoración, de culto, de tomarlos en una bolsa, de quemarlos, de deshacerse de ellos. Les da temor. Quieren aceptar a Jesús y deshacerse de todo. Inclusive una vez, me acuerdo que me dijo que una mujer le dijo, todo esto al final nunca me sirvió para nada. Reconoció. Dice, yo nunca sentí la alegría, el gozo que yo siento ahora desde que recibí a Jesús. Y se da cuenta que todo ese altar no sirvió para nada, pero aún así, estas personas, estos hermanitos, esta gente que se convierte a Jesús, todavía a veces queda ese temor de deshacerse de aquellos dioses porque piensan que puedan, ellos piensan, ¿no? En esa ignorancia que puedan tomar represalias en contra de ellos. Y entonces le piden al pastor, venga y llévese todo, venga y destruya todo, levante todo esto. Y él va, Amén. Bueno, para eso también está la iglesia, hermano, para eso está el cuerpo de Cristo, para poder animarles a creer y animarles a no tener temor. Vamos a una pausa, ¿sí? Y volvemos en un momento aquí con este fascinante capítulo 45. Vamos a oír, Jesús es mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Poderoso Rey de Israel.
sido Dios de mi salvación. Levante su voz, alumbró su justicia sobre mí. Sobre roca, roca, roca puso mis pies. Mi cabeza, dígalo, levantó mis enemigos, ahuyentó alabanzas a su nombre. Él está aquí, Él está aquí. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodeen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti, dígalo. Aunque el ejército acampe contra mí, sí, sí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Diga gloria, diga gloria, diga alabado sea su nombre, Dios Todopoderoso. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Dígalo, dígalo. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Estaré confiado en ti. Estaré confiado, dígalo, en ti. Diga gloria a su nombre. Que el Señor les bendiga, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Me encanta la hermanita Gladys, siempre nos anima mucho con esas alabanzas y adoraciones, y siempre la veo allí participando en la iglesia del pastor Roberto Carlos y la pastora Gabriela en Chile. Vamos a continuar allí con la lectura, versículo 14, vuelvo a leer. Así dice el Señor: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, a ti harán reverencia y a ti suplicarán diciendo: cierto, en ti está Dios.
y no hay otro fuera de Dios. Imagínense todas las naciones gentiles reconociendo que Israel le pertenece al Señor. Verdaderamente tú eres Dios y te encubres, Dios de Israel, el Salvador. Cuando dice tú eres Dios que te encubres, un Dios, están hablando y refiriéndose a un Dios, pero un Dios que se oculta. Más fácil dirían, bueno, si Dios es Dios, que se haga ver, que se muestre. Pero el Señor se oculta y el Señor se reveló total y completamente a través de la persona de Cristo. Y si Cristo fue rechazado, el Señor se oculta. Muchas veces Él se encubre. Y Él se oculta para que nosotros desarrollemos confianza y dependencia en Él. Entender que esta salvación y que esto que tenemos no es algo por vista. Que aquel que es justo vivirá por la fe y no por lo que ve. No es por vista, sino que es por la fe que nosotros andamos, que vivimos, que confiamos, que dependemos. Tenemos que aprender dependencia. La dependencia no es algo natural del hombre. El hombre, por la naturaleza caída, solo depende de él mismo. El mundo entero te dice, tú solamente te tienes a ti mismo. Tú puedes. Los mismos cristianos, tristemente, muchos predican esto también. Hacen el énfasis en el hombre y depositan todo el poder, la capacidad exclusivamente en la fuerza humana. Y el Señor, a través de sus hechos, de su obra, de su creación, el Señor quiere demostrar que Él es Dios y que solamente Él puede salvar. Es importante para el Señor que sea reconocido como el Creador, el Hacedor de todas las cosas y del hombre. Si Dios no es aceptado como el Hacedor y el Creador, entonces no creerán en su amado Hijo Jesucristo. El mundo tiene que reconocer y reconocerá un día, no hay otro Dios fuera de ti, no hay ningún otro fuera de ti, no hay otro que pueda salvar como tú, el único que puede salvar. Verdaderamente, tú eres Dios y te encubres, Dios de Israel, el Salvador. Todos tienen que entender esto, el Salvador. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Avergonzados y hasta confundidos serán todos ellos. Aún se irán en confusión los hacedores de ídolos. ¿Cuándo va a suceder esto? Esto es algo que va a pasar. Serán confundidos, serán avergonzados los hacedores de ídolos, es decir, todos aquellos que a través de todos los siglos han proclamado algún tipo de camino falso de salvación. Todo tipo de camino falso de salvación. Catolicismo, budismo, hinduismo, islam y todas las demás religiones falsas. Testigos de Jehová, mormonismo, etc. Todos quedarán confundidos y quedarán avergonzados delante de estos ídolos, delante de sus imágenes, que serán avergonzadas en la que no pueden hacer nada para salvar a sus seguidores. Avergonzados delante del rostro de Cristo. Será salvado por el Señor con salvación perpetua. No os avergonzaréis, ni os afrentaréis por todos los siglos. Esto es para los que han confiado en Jehová. Solamente ellos no serán avergonzados, y se notará la diferencia. Esto sucederá en el reino milenial. Tras la segunda venida de Cristo y el establecimiento de su reino por 1000 años, quedará muy claro quién es el único que salva, y todos aquellos que han creído en el Señor, aleluya, que han creído en la justicia, dice el Señor, será salvado. El que ha creído en Él será salvado por el Señor con salvación perpetua. Escuche, oh, gloria a Dios. No quedarán avergonzados. Estos serán los únicos no confundidos. ¿Por qué es que el verdadero creyente, estoy hablando del verdadero creyente y aquel que conoce las Escrituras en estos tiempos que estamos viviendo, que es de confusión? ¿Por qué hay tanto confuso?
El mundo confuso, y aún hay sectores grandes de la iglesia que también están confusos. No saben qué va a pasar, no interpretan las escrituras correctamente, hablan de las profecías futuras pero mezclan todo. Están confundidos, hay muchos confundidos y aún siendo cristianos. ¿Están confiando en el Señor? El Señor nos vindicará. No entienden los tiempos, no conocen cuán grande es esta salvación en el Señor Jesús. Salvación perpetua, dice, continuará siglo tras siglo, siglo tras siglo. Oh, gloria a Dios. Y todos aquellos que han confiado en otra cosa, que han puesto su fe en otra cosa fuera de Jesucristo y este crucificado, serán avergonzados. Porque así dijo el Señor, quien creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la estableció. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy el Señor y no hay otro. Oh, gloria a Dios. Él lo creó, lo formó, lo hizo, lo estableció. Oh, bendito sea su nombre. Él es el creador de todas las cosas. Él es la causa de todo. La primera causa de todo no fue una explosión, un Big Bang, un terremoto. No, fue Dios. Dios, la causa de todo. En el principio creó Dios. Aleluya. Y el Señor dice en el 19, no he hablado en secreto, en ningún sitio oscuro de la tierra. Nunca he dicho a la simiente de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy el Señor que hablo justicia, que declaro rectitud. Él es recto, por lo tanto todo lo que Él declara es recto. Y vea qué lindo esto. Nunca he dicho a la simiente de Jacob, la simiente de Jacob somos todos los salvos, todos los nacidos de nuevo, todos los que creyeron como Abraham. Nunca he dicho, en vano me buscáis. Gloria a Dios por eso, amén. Si tú estás buscando al Señor y dices, yo necesito buscar más del Señor, bueno, no en vano le buscáis. Él será hallado de ti conforme a cualquiera sea tu necesidad. Congregaos y venid, acercaos a una, los que habéis escapado de las naciones. ¿No saben aquellos que erigen el madero de su escultura y los que ruegan al Dios que no salva? Escuche, los que ruegan al Dios que no salva. Una fuerte palabra allí. ¿Quiénes son los que ruegan al Dios que nos salva? Los que ruegan oh, mire, hay que predicar de eso, hermano. Los que ruegan al Dios que nos salva son la mayoría del mundo. Casi la totalidad del mundo, de los habitantes de la tierra, ruegan al Dios que nos salva. ¡Qué decepción! ¡Qué desilusión y qué vacío sentirán aquellos que han clamado toda la vida a un Dios y un Dios que no salva! ¡Qué vergüenza! De estar tocando a una puerta cuando del otro lado no hay nadie, no hay nada que responda, no hay nadie que vaya a abrir. Eso es una vergüenza, una decepción. Ese es un motivo para sentirse disminuido. Todo este tiempo he clamado a un Dios que no oye, he buscado un Dios que no ve, he buscado un Dios que no habla. Por eso cuando uno se convierte a Jesús de verdad, nacido de nuevo, y uno le dice a personas, bueno, el Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor me habló, la gente se queda mirando como pensando que uno está loco. ¿Sí o no? Ay, Dios le habla. Sí, claro. Todo verdadero nacido de nuevo, ¿no? Sabemos que el Señor habla y Él nos habla. Pero no que nos habla como si fuéramos locos. ¿Ah? Cuando oramos no estamos hablando solos, como lo ven los paganos, lo ven así. El incrédulo está hablando solo.
debe estar loco. No, estamos hablando con el Señor. ¿Mm? Oh, gloria a Dios. Rogamos al Dios y al único que sí salva, que sí liberta, que sí transforma, que sí sana. Y la mayoría del mundo rogando, esforzándose, gastando su dinero, haciendo marchas, haciendo ritos, celebraciones, festividades, todo tipo de actividad religiosa para un Dios que no salva. De esta manera es que el mundo se mueve. Y el Señor está haciendo un llamado al altar: congregaos y venid. Acercaos aún a los que habéis escapado de las naciones. No saben aquellos. El Señor dice, no saben que ellos levantan un madero, levantan una imagen, una escultura, y ruegan al Dios que nos salva. Dice, publicad y haced llegar y entren todos en consulta. Es decir, piensen. Dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, el Señor. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es decir, digan esto, hablen esto, muéstrenle esto a los idólatras. ¿Quién fue el que anunció esta profecía? Esto que estoy diciendo yo hoy a través de Isaías y que va a suceder en 200 años. ¿Quién lo predijo? ¿Quién lo profetizó sino solamente yo? ¿Quién más puede saberlo sino yo? El único Dios verdadero. Y uno de los versículos más gloriosos de toda la Biblia, donde tenemos en cortas palabras el Evangelio. Mirad a mí, o mírenme a mí, y sed salvos, todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Después que todos los idólatras han sido confundidos y avergonzados ante dioses que no pueden salvarles, el Señor entonces ahora trata de revertir la mirada de ellos hacia Él. Mira hacia mí, mírame a mí y sed salvos. Mirar es creer y creer es mirar. He jurado por mí mismo, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, confesará toda lengua. Bendito sea, es decir, todo el mundo, todo el universo. Esto va a suceder durante el reino milenial. Y se dirá de mí, ciertamente en el Señor está la justicia y la fuerza, a Él vendrán, y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. ¿Vieron cuando usted dice, ay, ¿cuándo será que la gente, cuándo se convertirá? ¿Cuándo sucederá aquello? ¿Cuándo sucederá lo otro? Ahí lo tiene. Durante el reino milenial sucederá. En el Señor serán justificados y se gloriarán todos los que son de la simiente de Israel. Oh, bendito sea su nombre. La gente va a entender que justificarse a sí mismo no puede salvar. Sus dioses de madera no pueden salvar. Y entonces mirarán al único, aquel que fue inmolado desde antes de la creación del mundo, que solamente es su justicia, su rectitud, su gloria, su poder, no la gloria del hombre, sino la gloria de Dios. Amén. Por la gracia de Dios y a través de la fe. Vamos a dejar hasta ahí entonces y nos encontramos de vuelta, hermanos, hermanas. Tenemos culto, amén. Aquellos que puedan llegar aquí, vienen y por favor sí se van a sentar separados los unos de los otros, mientras tanto que estamos en este proceso de ir volviendo aquí a las actividades de la iglesia. Que el Señor les bendiga, los amamos en el amor de Cristo Jesús. Wonderful, merciful Savior,
precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, comforter, keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado ahí en la cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor.
ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un